La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en Radio Oriental 770, amplitud modulada. Quien les habla, Walter Rotella, les agradece por estar allí, acompañándonos cada sábado. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music Tuning y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-770 y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. ¿Qué les proponemos hoy en Café y Palabras? Pues justo eso, palabras. Iniciamos con la columna de Viviana Rosenblit con Aroma Libros. Ella nos presentará el libro Las bibliotecarias del Frente, de Cheslin Charles Janet. Las bibliotecarias del Frente cuenta la historia de un grupo de mujeres que desafió los límites de lo posible en el corazón de la Primera Guerra Mundial. Suena como una historia muy interesante sobre la que nos contará Viviana. Luego tendremos o podremos conversar con la escritora argentina Evelyn Bocle, a quien conocemos desde el año 2020 y con quien mantuvimos varias entrevistas para el podcast Página en Blanco. Y está presentando un nuevo libro y quisimos conocer sobre Ánima, que es el título de su nueva publicación, que sale de una editorial de la provincia de Corrientes muy particular, que da voz a escritores, poetas de la región del norte argentino en especial, según entiendo. Luego será la oportunidad de continuar con nuestra columna Análisis Literario de la Biblia, donde la poesía seguirá estando presente, pues abordaremos el tema de la poesía lírica en el texto bíblico. Y si el tiempo nos permite, será la oportunidad de compartir audios de escritores leyendo sus textos literarios en este espacio de Café y Palabras. En Café y Palabras abrimos un paréntesis para los sentidos. El aire se vuelve tinta y las ideas cobran cuerpo en la voz de nuestra especialista. Ya está aquí Viviana Rosenblit para dar inicio a Con Aroma a Libros, un recorrido por las páginas que dejan huella.
iniciamos entonces esta columna. Creo que ya estás por allí, Viviana. Sí, hola Walter, hola a todos nuestros oyentes, acá estamos. Qué bien, qué bien. Una alegría tenerte nuevamente en Café y Palabras, como cada mes. Y bueno, hoy tenemos una cosa interesante, por lo menos Sí, para mí. distinta. Pero por otra Mm, cosa que me parece que tú aún no te diste cuenta. Hoy ¿Qué? a Café y Palabras concurren dos directoras de colecciones de Moglia Ediciones. Ah, sí, sí, exacto, Así que bueno, exacto, sí. eso es una cosa muy interesante y bueno, ya estamos haciendo las gestiones para poder mantener una entrevista con Leo Moglia. Vamos a ver si se da. Ah, Este, buenísimo. esa es la Ahora idea. están en la feria, Sí, sí, seguro, están en la feria, sí, 16ª Feria Provincial de Corrientes. provincia, Así sí. que bueno, están trabajando duro, pero bueno, vamos a ver si para agosto podemos contar con Leo para que nos cuente un poco el trabajo que hacen ustedes allí desde Mugli Ediciones. Pero hoy tú nos Buenísimo. traes un tema muy interesante. Claro, sí, 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 yo lo que te decía era que es un libro distinto a lo que venimos trabajando, pero bueno, porque es una temática que a mí me apasiona, Ujú. digamos, entonces, bueno, me parece que estaba bueno cambiar un poquito, ¿no? Incluir otras cosas, viste que yo siempre trato de buscar como cosas distintas Claro. y este libro que se llama Las bibliotecarias del Frente, Ujú. primero salió en Barcelona. Yo ya lo había visto, lo había fichado, como quien dice. Claro, claro. Es de una editorial de Barcelona que se llama Navona Editorial. Ajá. Y digamos, el mes pasado salió acá en Buenos Aires. Ah, bien. Entonces, bueno, digamos, en lugar de importarlo, eso es un dato que por ahí no sé si a todos les interesa, pero a mí me llamó la atención que en lugar de hacer importación del libro, imprimieron acá en Buenos Aires. Ajá, bien, bien. Sí, es una cosa que se está, digamos, usando bastante ahora, Ujú. porque evita todo el tramiterío de las importaciones y es más práctico. Claro. Encima con esta cuestión del print of demand, Ajá. ¿no? Sí, Que justamente sí, con permite. este Leo Moglia te puede contar de este tema, Bien. porque son máquinas distintas las que se imprimen. Ajá. Entonces, permiten, como decimos, permiten esta cuestión de poder editar en otros países Ujú. de manera más práctico, digámosle así. Bueno, Claro, claro, porque en definitiva es decir, justamente bajo demanda, ¿no? Y eso es lo ujú. interesante. Sí, a mí me parece que sí, que está muy bueno. Bueno, la cuestión es que el mes pasado salió acá en Buenos Aires, entonces a por ello. Bien, perfecto. Bueno, la temática, las bibliotecarias del Frente, ya te imaginarás un poquito con ese título, Ujú. es un libro de época, o sea, es una novela histórica Ajá. que tiene como dos líneas en el tiempo, ¿no? Ujú. En la novela, ¿no? Está encarada así. Digamos, por un lado, el hecho histórico real que existió, que ahora les voy a contar, porque a mí me fascina, digamos, esa historia real, digamos. Claro. Pero al mismo tiempo hay como un entrecruce con una historia más actual, creo que digamos del 87, se posiciona en el 87, Ajá. que esa historia actual es como un alter ego de la escritora. Eso me pareció interesante. Mira. Porque bueno, entonces es esa... Ahora les voy a contar la temática, pero digamos, lo que quiero marcar es que hay como como dos tiempos que se van enlazando y desenlazando durante todo el libro, que es bastante grande, tiene 400 y pico de páginas, a ver exacto te voy a decir, 448, Ujú. pero que se lee de una manera muy ágil, y como es digamos, como es interesante la historia, te va llevando. A mi gusto es más interesante la parte real de la historia, Claro. porque bueno, porque a mí me gustó saber qué pasó ahí, ¿no? Indudable. Pero bueno, está muy bien hecho, está muy bien narrado. Además, se nota el oficio de la escritora que yo no había leído antes, Ajá. porque ella además bueno, además de escritora, es profesora y bibliotecaria.
Entonces, evidentemente, estos temas también le atraen por su Claro, oficio. claro, claro. Exacto. Ella es estadounidense, pero vivió muchos años en Francia. Y creo que a partir de ahí es donde ella empieza a investigar esta historia, ¿no? Claro, claro. Es un libro de época ambientado en la Francia del 1918, o sea, en la Primera Guerra Mundial. Ujú. Y bueno, digamos, rescata, por decirlo así, o pone en valor, ¿no?, a las mujeres que estaban atrás digamos, de la guerra, o digamos, en el sentido de atrás del frente, quiero decir, ¿no? Claro, Y que se ocupaban de llevar la cultura a esas ciudades que estaban derrumbadas. claro. Entonces la historia, bueno, en ese sentido me parece resulta fascinante, ¿no? Porque te cuenta todo en detalle, una cosa que me pareció un hallazgo, que es que se ve que se generó un comité americano para las regiones devastadas Ah, mira, en esa época, en el 17. claro. Y ya, bueno, estaba encargada Anne Morgan, que bueno, ella en ese momento era una chica joven, pero ¿qué pasaba? Era muy adinerada, porque era la hija del banquero J.P. Morgan. Mm, Y con ese, pero bueno, me pareció re bueno que con ese dinero ella inventara esta cuestión de poder ir y reclutar gente que voluntarias eran, ¿eh? claro, O claro. sea, eran mujeres que realmente no se costeaban todo solas. Ujú. Y sin embargo, bueno, ponían parte de cada una, ponía parte de lo suyo. Las condiciones eran que pudieran costearse, que hablaran francés y que supieran conducir, que para las mujeres no era un dato menor Claro, en claro. esa En esa época. época, sí, sí. Más de 100 años, ¿viste? Sí, sí. Entonces, generalmente eran mujeres de avanzada para la época. Ujú. Bueno, y con el fin de poder ayudar a los ciudadanos franceses, especialmente de la región francesa de Aisine, no sé cómo se pronuncia, pero se Ujú. escribe Aisine, Ajá, que es la zona del norte de Francia, que es la que está, digamos, más cerquita de Bélgica, y era la que estaba quedó como más destruida. claro, claro. Entonces, faltaban hombres, porque estaban todos en la guerra, Sí, claro, claro. y en las zonas quedaban las mujeres y los niños, especialmente los niños. Claro. Entonces estas voluntarias que llegaron a 350, empezaron de a poquito, Claro. llegaron a juntar 350 voluntarias. Se Impresionante. ocuparon especialmente, sí, a mí me pareció impresionante, te Sí, digo sí, la verdad. es un número importante. Y sí, y más para esa época, porque había que moverse desde Estados Unidos a Francia. Y estamos bueno, hablando de 350 mujeres que manejaban. por eso, sí, sí, y que hablaban francés, francés, porque ¿no? el idioma original era inglés. Sí, sí. Bueno, ellas entonces se ocuparon de armar ahí toda una movida, digamos, juntaron camiones con ropa, mantas, herramientas, cosas para las casas que estaban destruidas, pero además libros. No dejaron de lado esta mirada, ¿no? Claro. Y especialmente libros infantiles. ¿Por qué? Porque ellas creían que trabajar con los niños que quedaban huérfanos o que simplemente quedaban solos en un panorama desgarrador, digamos, Sí, los ibas, digamos, a ayudar a sanar, a Claro. salvar, ¿no? Sí, Como sí. decimos siempre, que el arte salva. Bueno, ahí es donde este proyecto, se sí. vio eso tan importante, ¿no? Es decir, qué relevante lo que estás diciendo. Es decir, el arte salva, Sí. y en ese contexto de conflicto bélico, donde hubo mucha destrucción. Es la primera y segunda guerra mundial fueron devastadoras en ese sentido, ¿no? Es decir, Sí. hubo mucha destrucción. Sí, claro, y aparte creo que fueron momentos así como, bueno, en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, Claro. o sea, bueno, y esto en realidad había empezado siendo un proyecto de un par de años y se extendió, porque empezó en el 17 Ujú, y se extendió hasta el 23. claro. Y entonces ellas se quedaron en esa zona más o menos hasta el 23, incluso hubo algunas que después formaron familia en esa zona, porque bueno, como pasa siempre, Claro.
claro, sí. Y bueno, entonces esto, que apoyaban a la cuestión más bien de las mujeres y los niños, ¿no? O sea, la Ujú, idea más bien era esa. Y entonces crearon, sin darse cuenta, me parece a mí, ujú. una forma distinta de las bibliotecas, de lo que era una biblioteca hasta ese momento. Ah, mira, O sea, una mirada distinta, sí. ¿no es cierto? Ujú. Porque acá ya no era solamente un archivo de libros, Claro, sino que ellas se ocupaban de armar, qué sé yo, por ejemplo, lecturas, la hora del cuento, eh, esto de manejar tenía mucho que ver con que armaron en las ambulancias bibliotecas móviles claro, claro. para Que poder llegar a los lugares donde, digamos, no era el pico más alto de las, no era París, ¿viste? claro, claro, sí, Entonces sí, había los que lugares alejados, moverse, sí. Tú decías al claro, norte de Francia, ¿no? Es decir, por donde eso, más trabajaron, claro. sí. Bueno, todo, digamos, todo esto es parte de la cuestión histórica real, Ujú. que además, bueno, se pueden buscar, pero a mí me pareció un hallazgo, qué sé yo. No sé, Claro, yo no lo sí. conocía y me pareció muy lindo. Em, y era una manera que ellas pensaron, ¿no? Para que los niños puedan un poco olvidar los miedos, los horrores que veían y engancharse con las historias que leían, ¿no es Claro, cierto? claro, Con claro. la cuestión, sí, eso me pareció precioso. Que y Bueno, vuelvo a insistir, ¿no? En algo que siempre hablamos en Café y Palabras, que es el tema de cómo la literatura, la escritura, es de alguna manera un medio de sanación. Y acá tú estás presentando un ejemplo totalmente. bien particular, ¿no? En un contexto de conflicto, Bélico, entonces sí, bélico, sí, claro, claro. Qué bueno, es decir, se sí. reafirma eso de que la literatura, la escritura, tiene ese poder, si se quiere. Sí, sí, totalmente, sí. Por eso estas historias me llaman la atención, Ujú. porque aparte, bueno, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la biblioterapia, que la biblioterapia también nació en la guerra, Mira, pero era un médico yanqui también, ajá, norteamericano, ajá, pero en la Segunda Guerra él pescó que a los soldados que volvían y que estaban mutilados, ujú, si se les prestaban libros dentro del hospital, mientras estaban en internación, se recuperaban más rápido que los que estaban ahí tumbados, digamos, y nadie les prestaba atención. claro, claro. O sea que fíjate cómo también. Sí, eh, es interesante. Sí, yo cuando sí, tú muy. decías eso, yo pensaba en mis prácticas como enfermero, me tocó Ah, en algún momento tratar con un muchacho así que tenía una larga estadía en el hospital porque era del interior de Corrientes. Tenía una enfermedad que lo sí, iba a dejar allí un tiempo largo. Y postrado. entonces, claro, y me pidió papel y lápiz. Y bueno, yo apenas pude, le conseguí. Ah, Y, y creo que una semana después, cuando fui a verlo, tenía un montón de páginas escritas, y entonces era su canal de poder sacar cosas. claro, Estaba solo, como mucha gente, claro. y en ese contexto creo que también pasa lo mismo, ¿no? Es decir, si tenés una Sí, herramienta con la cual expresarte o con la cual dejar volar la imaginación, como es con la lectura, quizás te permita asimilar de otra manera ese contexto tan bravo. totalmente. Es que yo creo que ellas, un poco sin darse cuenta, estas mujeres, te digo, ¿no? Ujú, claro, Pero cambiaron la forma de la mirada de lo que podía ser una biblioteca como más quieta, más, o sea, porque no era móvil solamente porque se movían en una ambulancia, sino porque es lo que generaba despertaba, ¿no? claro, Despertaba, claro, en ese sentido me parece. qué Y bárbaro. bueno, entonces la otra línea, ¿no? La otra línea temporal que es más moderna, Ujú, eh, es, es justamente un personaje que en realidad, por eso te decía, es el alter ego de la autora, ujú, que se muestra como aprendiz de escritora y durante un curso descubre esta historia real y se fascina tanto que empieza a investigarla. Se obsesiona, digamos, con la historia real claro, de estas mujeres que le parecían muy valientes, muy aguerridas, ¿no? ujú, Y ella se identifica con esto
y empieza a pensar, bueno, primero investigar la historia real, pero también desde la modernidad, qué cosas todavía nos faltan por hacer. Claro, claro. Lo cual también está bueno. Sí, vaya que sí. Así que bueno, más o menos, digamos, no sé si les queda claro el panorama, pero más o menos estas son las dos cuestiones que toma la novela. ¿Y qué las aborda? Y bueno, y es ágil, es linda, qué sé yo, es interesante. Te voy a pedir, bueno, si bien yo busqué un poco de información, no me acuerdo si conseguí o no la tapa del libro, sí la historia, Sí. por eso pude adelantar un poquito. Pero si acaso por ahí tienes una imagen de la tapa para poder compartir tanto en el video que hacemos de Café y Palabras como para colocarlo en el blog, y alguna información de dónde se puede conseguir en Argentina si acaso tienes. Si no, lo vemos, buscamos, no hay ningún problema, pero bueno, eso siempre es algo que tratamos de presentar a nuestra audiencia, de que en el blog de Café y Palabras siempre hay un poquito más de información de lo que tratamos de compartir al aire, es decir, que es, bueno, esto, la historia, el relato, tus conocimientos, esa información que cada uno de los columnistas va volcando dentro del horario del programa, así que... Claro, me parece bárbaro eso. Sí. Perfecto. Sí. Yo supongo que en Montevideo se debe estar consiguiendo, porque si ya llegó acá es muy probable. Claro. Pero me voy a fijar, porque también estaría bueno saberlo para dar un dato concreto. Perfecto. Porque esta autora tiene otro libro que yo no lo leí, pero que me llamó la atención porque tiene la misma, digamos, la misma onda, que se llama La Biblioteca de París. Y habla también pero ya centrado en la Segunda Guerra, de la creación de la Biblioteca Americana de París. Mira. Que es donde ella estuvo trabajando muchos años, no sé cuántos, pero muchos. ¿Qué? Entonces se ve que ella está muy, digamos, por eso digo que el oficio se le traspasa y se nota. Claro, y bueno. Pero no está bien, porque Sí, ella bien, aborda un claro. tema que conoce bien. Se maneja, claro. Entonces creo que eso también está bueno, porque en definitiva muchas veces cuando... Sí, porque es novela histórica, entonces claro, está bien. Claro, No sí, justamente. Y entonces es mucho mejor, ¿no? Es decir, tener bien claro los conceptos para poder vertirlos. Y además abordar un tema que de repente a otro no se le ocurre y que está muy bueno, está muy interesante. Sí, sí, ella es del 71, Ajá. así que, bueno, sí, tendrá unos 50 y pico, digamos. Claro. Sí, está bien porque, bueno, tiene su propio recorrido, digamos, a eso iba. Ajá, claro. Y se ve que, claro, y puede alimentarse de su propio recorrido. También. Bueno, qué interesante historia que nos trajiste hoy, y quizás hay algo más que quieras agregar, pero me parece que, bueno, fueron datos muy interesantes. Buenísima. No, les voy a pasar después los datos, si querés te repito, se llama. Sí, para que, perfecto, dale. Por ahí anotar. Las bibliotecarias del Frente. La autora es Skesley, digo cómo se escribe, por si alguien lo quiere anotar. Skesley Charles Janet. Bien. Y es de Navona Editorial, Barcelona o Buenos Aires. Y ya voy a averiguar si por ahí está. Seguro que se debe estar consiguiendo, me parece. Bueno, perfecto. Así que bueno, sí, la tapita es una tapa violeta que tiene una imagen así de una mujer. Pero bueno, sí, está muy bueno, lo recomiendo, lo recomendamos. Perfecto, me parece muy bien. Así para los que les gustan las historias de libros y... ¿no? Claro, pero esa es un poco la idea de Con Aroma a Libros, ¿no? Ir presentando autores y material que va saliendo. A veces son autores argentinos, otras veces no, como en este caso, pero bueno, que bueno, que la audiencia va conociendo, y bueno, esa es un poco el aporte de cada uno de los propuestas. Sí, claro. Y como vos decís, siempre algo distinto, totalmente distinto, siempre vas buscando eso. Que creo que ahora en poco tiempo también nos vas a aportar algo más, entrevistas cortitas también otra vez, ¿no? Bueno, porque
6, 7, 8 y 9 de agosto viene Sí. la Feria de Editores Independientes acá en Buenos Aires, Bien, y es la segunda feria del libro más importante del país. bien. La primera, bueno, como ustedes saben ya, porque ya les conté, es la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Ujú, Y esta segunda feria es la de editoriales independientes. bien, Que bueno, muchas de estas editoriales a veces no acceden a la anterior. Y además hay otra movida distinta, digamos. claro, claro. Sí, es muy linda esta feria. Así que yo voy a estar trabajando y voy a intentar conseguir buenas entrevistas para ver qué nos cuentan los editores independientes, cuáles son las propuestas, bueno, para ver si un poco una mirada también distinta a la anterior. Claro, Bueno, está bien, está son bien. 4 días, de 14 a 21, más 2 días que hay especialmente para libreros y bibliotecarios. Bien, bien. Ahí está. Tenemos pendiente, me parece, una entrevista con bibliotecarios, que eso es otra de las cosas que podríamos... Eso es súper interesante. Sí, claro, sí. claro. Quizás alguno de Uruguay, otro de Argentina, de alguna otra parte, iremos Sí. buscando, porque me parece muy interesante esas otras miradas de aquel que tiene que buscar, sugerir y estimular a alumnos, a público en general, y eso es muy interesante, esa otra mirada que muchas veces se ve poco, así que bueno, vamos a ir pensando en ese tema también. Sí, a mí me parece que es muy lindo ir completando el mundo del libro, Sí. desde diferentes aristas. Sí, Sí, me parece bárbaro. son distintas aristas, distintas miradas, porque cada uno, Mm. es decir, así como queremos entrevistar a editores, estamos entrevistando a escritores, bueno, hay distintas opciones, ¿no? Es decir, gente Claro. que escribe porque son trabajos de investigación, pero que está escribiendo, y bueno, guionistas para cine, bueno, en fin, son distintas miradas, distintas posiciones, gente que escribe para crear canciones, y también es escritura, Sí, ¿no? o dramaturgia. Claro, por ejemplo. Así Sí, que sí, bueno, sí, es re interesante. son miradas Sí, distintas. sí. Bueno, muchísimas gracias, Buenísimo. Viviana, por No, esta gracias a entrega. vos por la invitación de siempre. Y bueno, entonces la próxima ya les voy a ir mandando los audios y Perfecto, fotos de la feria, sí, también. como siempre. Bueno, como ya nos tenés acostumbrado, entonces qué bueno eso, que se va haciendo costumbre eso. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Es re lindo. Sí, yo la espero la columna entusiasmada, así que Me alegro. sí. Nosotros también. Bueno, te mando un beso y buenas noches para todos. Bueno, gracias. Hasta la Chau, próxima. Chau. Esto es Café y Palabras. En la noche de Oriental. Tu iglesia te necesita. Tu aporte mensual nos ayuda a sembrar semillas de esperanza, a servir a nuestros hermanos más necesitados y a encender la luz de la fe. Contamos contigo. Juntos sostenemos nuestra iglesia. Para colaborar, entra a iglesiadetodos.org.uy. Entre Todos. Una revista mensual para pensar, rezar y crecer. Hace 25 años compartimos historias de fe y esperanza. Suscríbete y recibí la revista en tu domicilio. Escribinos a entretodos@icm.org.uy. Entre Todos, una publicación de la Iglesia Católica de Montevideo. En tiempos donde la información corre muy rápido, pero no siempre con verdad, nace un espacio para detenerse, pensar y mirar más profundo. En Oriental Comunidad y Fe, creemos en la importancia de comunicar valores, de dar voz a lo que construye, une y da sentido. Un lugar donde la realidad no se esquiva, se analiza, se comprende y se ilumina con ojos de fe, porque no todo da lo mismo.
porque hace falta criterio, esperanza y verdad. Oriental, comunidad y fe. Una manera distinta de escuchar, reflexionar y vivir la realidad. Sumate, pensá, crecé, cree. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Y así seguimos en Oriental, Comunidad y Fe. Hoy con la sección de la entrevista recibimos entonces a la escritora de Corrientes argentina, Evelyn Bogle. Ella es profesora de Lengua y Literatura, es licenciada en Letras. Publicó recientemente el poemario titulado Ánima. La editorial con la que publicó este poemario es Lobita de Río, una editorial artesanal que se enfoca en la poesía. Otros títulos publicados anteriormente son, en 2018, Como un vestido caliente, publicado por Semánticas del Desequilibrio. En 2019 publicó Calzado para Dama, en editorial de acá, de Villa Mercedes, provincia de San Luis, Argentina. En 2022 publicó con Moglia Ediciones el poemario Desde Adentro. Sobre el mismo, el escritor Douglas K. Currier realizó una interesante reseña en la revista Neaconatus. Y en 2023 publicó el libro titulado El 00,01%. Algunos títulos de su producción poética: Llevo el cuerpo. Salen de a montones desde las bocas de sus casas. Alguien te dijo que sos mujer. Cuando una no sabe qué hacer con el dolor. No es que no quiera a los varones. Cómo llueve. En casa. Bárbara despierta en una pesadilla. Nos había contado la historia terrible, entre otros. Pero debemos preguntar a Evelyn si son títulos o versos que de alguna manera ofician como tales. Como escritora participa en eventos culturales de la zona de residencia, es decir, provincia de Corrientes, con la lectura de sus textos y de otros escritores, presentaciones de libros y charlas. Sus textos forman parte de diferentes antologías literarias. Coordinó el taller de escritura Coeyú del Centro Cultural Universitario en la extensión universitaria en Corrientes Capital hace algún tiempo atrás. No sé si aún lo hace, le estaremos preguntando. Evelyn nos deja ese universo creativo suyo tanto en escritos narrativos como en poemas. Participó desde el 2020 con Moglia Ediciones como directora de la colección Como el agua. En esa colección se reunieron voces tanto de Corrientes como de la región. Sobre el tema mantuvimos una entrevista en 2020 para el podcast Página en Blanco, donde ella se refirió al tema, pero hoy le preguntaremos si esa propuesta sigue en pie. Nos convoca hoy especialmente su nuevo poemario, Ánima. Creo que ya está al aire, estamos por allí. Bienvenida, Evelyn, a Café y Palabras. Hola Hugo, ¿cómo estás? Muy contenta de estar compartiendo una vez más este espacio con vos. Gracias por la invitación y gracias a todo tu equipo. Bueno, gracias a ti por aceptar de esa forma así tan rápida como surgió, ¿no? Es decir, de pasar por Corrientes, pasar por allí, esa zona. Por Corrientes, sí, Empedrado. Por Empedrado, Lomas ahí de está. Empedrado, Paraje, Lomas de Empedrado, Barrio Chantal. Ah, mirá. Todo eso. Todo Así, eso. vamos macro. Claro. A ver, Argentina, Sí. vamos Corrientes, Bien. República de Corrientes, luego Empedrado, Lomas de Empedrado, cuarta sección, Pa, que es ya un paraje, mira. y ahí Barrio Chantal, ¿sí? Que es donde yo vivo. Mira qué interesante, ¿no? Porque uno va El surcando. interior del interior, Hugo. Claro, pero uno va surcando esa ruta 12, y van surgiendo caminos
y bueno, recién le comentaba acá a nuestro operador, le digo, esto viene de Cuatro Bocas, un plato de madera que se hace ahí, y un poco más allá está San La Muerte, y un poco más allá Mercedes, y un poco más el Señor Gauchito de la Gil. Buena Muerte, el Señor de la Buena Muerte, Ah, sí, ahí nuestro está. santo, nuestro santo, conocido como San La Muerte, San es La el Muerte. Señor de la Buena Muerte. Y que es Sí, muy, muy característico y bueno, tiene muchos devotos en toda la Argentina. muy nuestro, Exacto. inevitablemente muy nuestro, sí. Sí, 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 tanto como el Señor Hallado, tanto como la Virgen de Lourdes, ahí bien de nuestra zona. Sí, sí, sí. justamente, es decir, yo suelo preguntar a los escritores de Corrientes, es decir, cómo influye toda esa creencia, toda esa mitología que hay, cómo influye a la hora de la creación, cómo influye el paisaje, la temperatura, ese tipo de cosas, ¿no? Así que supongo que en Ánima pasa algo similar. Tú nos contarás de qué trata un poco Ánima. Bueno, Anima surge de una propuesta, de una apuesta de Josefina Wolf, que es eh, la, el alma, el ánima de, de Lobita de Río, que es una editorial artesanal, como vos decías, autogestiva, con, con, con una manera de hacer las cosas analógicamente todavía, y bueno, es una propuesta que yo voy a permitirme un poco de, no sé si, a ver, cuál sería la palabra, sentirme orgullosa de eso porque que José me haya convocado para trabajar junto con ella es un gran logro para mí y lo sigue siendo. Anima es un libro construido entre José y yo en colaboración, en diálogo, ¿no? Con Cecilia, con Ceci Pascual, que nos regala, nos invita, nos brinda un texto que forma parte del libro, que es más un texto más un poco analítico, digamos, ¿sí? Y de esa manera se construye, no desde la individualidad, sino desde esta visión conjunta, digamos, ¿sí? Claro. Comunitaria. Y en diálogo. Está en diálogo el texto el poético, texto lingüístico poético, y la imagen, que es también una creación. No es un libro ilustrado, es un libro que construye su significado a partir de esta conjunción entre la palabra y la imagen. Y eso es muy importante porque el significado se va constituyendo creativamente en cuanto a la creación, en la composición, en la ejecución, y también luego en la lectura y en la apreciación del lector, de la lectora, de los lectores que tienen acceso y entran en ese libro. Es decir, no termina al momento de ser editado, el momento de ser publicado. Ninguno, ¿verdad? Ningún libro, y particularmente este. Claro, este no es mi libro, es nuestro. Claro. Es nuestro. Qué bueno eso que dices, porque muchas veces no se ve esa interacción tan interesante. Solemos verlo acá, como fue en el programa anterior, se habló sobre el tema de en los textos para niños y jóvenes. Hay un trabajo muy fuerte. ¿Los libros álbum? Claro, por ejemplo, ¿no? Ese es el concepto del libro álbum. Claro. No es un libro álbum, pero es un concepto
muy, muy, muy similar, Ujú, que Josefina Wolf, ujú. lo entendió, lo sintió, lo pudo poner en marcha y lo pudo construir, Concretar, digamos, claro, conmigo, claro, sí, conmigo, ¿entendés? Es claro, magnífico, es una genialidad de José y nuestra, claro, y toda nuestra, claro. toda nuestra, Eso es sí. interesante, ¿no? Es decir, porque de repente alguien te propone y y bueno, y uno se tira, ¿no? A la pileta y a ver qué pasa. Pero tiene que haber No, con realmente un muy José buen no te tirás diálogo. con Lobita de Río no te tirás a la pileta, ni nadie se tira a la pileta. Acá Trabajar. había que mirar antes y si había agua, es bueno, vamos aproximándonos. Claro. Un libro ilustrado es esto. Vos escribís, ponele, construís un texto, ¿no? Ujú, Es sobre, ponele, aparece una imagen, un árbol, y entonces la ilustración puede ser un árbol. ujú, Esto no es un libro ilustrado. ujú, Y acá aparece la palabra árbol, seguro que no va a aparecer un dibujo de un árbol, una pintura, una imagen de un árbol no va a aparecer. ujú. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Eh, ¿Me, me explico? Claro, Sí. no es eh, em, una aproximación textual, sino hay una ¿Mm? construcción, como tú decías, de significado que se va con esos significantes de a poco, ¿no? Eh, Entretejiendo, Se va entretejiendo. entretejiendo. Sí, Quizás, y tejido es una palabra interesante, ajá, perdón, sí, porque texto, es una palabra que desinencialmente viene de tejido, ¿sí? O sea, claro, eh, el texto es un tejido, es un se va tejido. entretejiendo, dijiste vos, y entonces ahí me da pie para decir esto. Vamos como hilvanando, así como armándolo. Y quizás si tú nos vas dejando alguna porción de ese texto, mejor. Vos y yo somos pequeños animales perdidos entre la espesura de algún monte. ¿Qué tema? Lo que despierta. Impresionante. Vamos con otro. Sí. Van los, los pequeños, digamos, ¿no? Estos son 4 versos y dice así: descubrir un animal que tiene la mirada parecida a la mirada de ningún otro animal. Qué fuerte, qué interesante. Creo que nos deja pensando, es a lo que apunta. Eh, es muy lindo, es muy lindo. Querías algo un poco que se aproxime al paisaje, me dijiste, al lugar, al ambiente, al contexto. Te leo uno. Ujú. Para atravesar el monte es necesario cortar algunas ramas, pisar las flores, arrancar de un solo movimiento la raíz tierna, el tallo que parecía fuerte. Es que a veces, para cruzar el monte, es imprescindible remover la helada que dejó la noche, derrumbar algún árbol, abandonar en cualquier lugar la piel seca de un animal hermoso que fue carne, temblor, latido. Toda una transformación, toda una... Es interesante, nos hace pensar en vida y muerte, nos hace pensar en transformación, mutación, creación y recreación. Hay mucho por explorar y a partir de eso es para seguir, ¿no? Explorando, es decir, hay mucho, es decir, cómo
te saltan ideas, ¿no? Cómo te saltan imágenes. A mí por lo menos es lo que me sucede. Me asaltan imágenes. Bueno, Ujú. también, a ver, eh, luego el paisaje es una cosa y la atmósfera se va construyendo. eh, a ver, el paisaje, podemos decir, tal vez coincidiríamos en que el paisaje, los elementos del paisaje forman parte de una atmósfera que se va como constituyendo, ¿no? Ujú. Esa hembra, esa hembra tiene la carne más tierna que yo haya probado. Se va generando justamente en ese ambiente una atmósfera y vamos asimilando algún concepto nuevo, ¿no? Es muy rico porque em, tira- ¿Cuál sería, qué conceptos se te ocurren, por ejemplo, si pudiéramos conversar un poco sobre eso? bueno, ahí hay una apelación a la sensualidad, hay una búsqueda, eh, hay una mirada distinta, hay una mirada de ternura, es una mirada muy particular, ¿no? Porque Esa no... hembra tiene la carne más tierna que yo haya probado. Ujú, ahí va, justamente. Es una forma exquisita de plantear a, a ese otro o a esa otra, y ese probar, ¿no? Porque probar puede ser comerlo, pero comerlo también en muchos sentidos, eh, apreciar a ese otro. Es decir, tú hablabas de hace un ¿Mm? momento de para atravesar el monte lo que sucedía. Y acá también me parece que hay un atravesar, ¿Movimiento? movimiento, pero cambios. Eh, Ujú. hay, 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 hay algo por explorar, hay algo en lo anterior y en lo de ahora hay transformación, metamorfosis. Bueno, vos hablabas de una búsqueda, Ujú. entonces te puedo leer, te puedo preguntar algo. Ajá. El signo de pregunta va dice, ¿seré acaso un animal enfermo, bestia cansada, que se pierde cada vez que quiere regresar a la guarida? Es difícil. ¿Qué pregunta? Claro, No es la porque intención que haya una respuesta, no, claro, está bueno, está bueno. Pero digo, pero qué interesante justamente la expresión, ¿no? Es decir, esa búsqueda. eh, despierta un montón de imágenes, que creo que es lo que en general hace la poesía como no lo hace el texto narrativo. ujú. Bueno, Es podemos diferente. discutirlo en otra oportunidad, pero sí, sí, puede ser, Mm, ujú. puede ser. Y en esa lecturas que ya ocurrieron, porque el libro ya se Ujú. presentó, y Sí, entonces tú se decías, presentó, mira, se presentó la primera vez en la localidad de San Lorenzo, que está a 25 minutos de mi casa, que es ahí en paraje Loma de Empedrado. ujú, Mira, mira cómo medimos la distancia, ¿no? es tiempo. Mira cómo medimos la distancia en tiempo, Ujú. ¿sí? ¿A, cua- ¿A cuánto queda Empedrado de San Lorenzo?
20, 25, por ahí 15 minutos, depende cómo esté la ruta. ¿Sí? Claro, Se claro. presentó en la Feria del Libro, en la primera Feria del Libro de San Lorenzo, que es una localidad ahí vecina, amiga nuestra también, Ujú. y me dio mucho gusto eso. Y se presentó en un bar donde está una amiga que es Andre, el bar se llama Bocado, y lo presentamos hace poquito. Y bueno, ahí estuvimos también compartiendo entre nos unos poemas y también un poco de conversación y leímos todo. Que es una buena, linda y hermosa forma de presentar un libro, ¿no? En un ambiente ameno. Y de compartirlo Exacto, también, ¿no? Más que presentarlo. Sí, me claro. gusta la palabra compartirlo. Ujú. Sí, sí, porque a Sí, veces el presentarlos suena más a formal, ¿no? Es decir, claro. a una cosa más académica, y de esto ¿Qué me es lo que parece, nos enseñaron? ¿Qué es lo que claro, nos enseñaron? Sí, claro, estamos desaprendiendo un poco. claro, y qué bien. Somos malos alumnos, somos malos estudiantes y estamos desaprendiendo algunas cosas. Quizás es un muy buen camino, es decir, lo conversábamos recién con Viviana, ¿no? Es decir, esa forma de Ajá. presentar Viviana, claro, sí, sí, sí. cómo presentaba estas bibliotecarias, estas mujeres en el frente, cómo Sí, presentaban sí, esos sí. textos a los niños y demás. Y acá también eh, hay siempre una nueva forma, una búsqueda de presentar el texto, el sentimiento, el deseo, lo que se expresa en las letras, porque en las letras se expresa eh, muchas veces ni ideas. Es decir, un poeta argentino, Luis Benítez, me dice, la poesía no tiene que decir cosas, habla de ella misma. Eh, Me dijo una La cosa poesía es totalmente en sí distinta, misma, lo ¿no? está diciendo así, ¿No? más o menos. Sí. Eh, y, Es, y yo esperaba otra cosa. Entonces me gustó mucho porque cada escritor, cada poeta nos da una interpretación distinta de el arte de escribir. ajá. Mirá, qué interesante. Aprovecho, Sí. aprovecho para meter mi cuchara ahí y voy a citar a Mariana Krug, que es una contemporánea nuestra. Ujú, Ahora mismo está escribiendo y está ahí en las redes. Mariana es una genia, está en Buenos Aires ujú. y con muy poquísimos, fíjate los versos, ¿eh? Dice, el poema te dice cosas de vos que vos no sabías. Mariana Cruz. Qué bárbaro. Claro. Qué bárbaro. ¿No? Sí, sí, justamente, ¿no? Eh, es para mí muy interesante descubrir esas distintas perspectivas de cada escritor, de cada poeta, eh, porque voy descubriendo en estas series de entrevistas que arrancó allá por el 2020 y que continúa acá hoy en Radio Oriental, eh, unas maneras de ver la escritura de forma muy diferente, como Laureano Waikilov, que en el sur de la Argentina nos dice que él escribe mientras está en, 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 en una actitud de protesta, digamos, de desafío, Ujú. de plantear Bien. situaciones, de hacer ver cosas que no se quieren ver, ¿no? Defendiendo el agua, Ujú. en fin, todo ese tipo de cosas. Pero ahí surge el texto, Pone eh, palabras en ese donde otros contexto. Sí, fingen demencia, dirían mis amigas. claro, ¿Sí? claro, Pone claro, palabras. Bien. Hay ¿no? diferentes maneras, diferentes formas. ¿Sí? Claro. Y eso es algo magnífico. Mira, me surge esto ahora en este momento, ¿no? Ujú, Cuando leía esto que te dije, te voy a hacer una pregunta y te leía este texto, no este poema, ujú, que decía, ¿seré acaso un pobre animal enfermo
bestia cansada que se pierde cada vez que quiere regresar a la guarida, y después te decía, no es una pregunta que pretende una respuesta. Entonces mi cabeza me llevaba a el 2020, sí, 2020 por ahí, 2021, cuando hacíamos sobre la obra con André también, y Andrea Núñez. Ujú. Y entonces, luego de la entrevista, que a mí me costó muchísimo porque me pongo muy nerviosa cuando eh, filman y graban y esas cosas. Claro. Entonces, luego yo no sabía y me pidieron que escribiera, que cerrara con una frase escrita, y que iban a filmar así como yo escribiendo la frase. Como no me avisaron esto, Dios mío, pensaba la frase. No, la idea es que no la pienses. Claro. Entonces me sale esto, ¿no? Escribir desde la incertidumbre. Yo, Hugo, Ujú. te digo, eh, suelo desconfiar un poco de quienes están muy seguros de algo. Entonces, yo entiendo esto de ponerle en pregunta el texto, y, y acá encuentro otro que plantea lo siguiente. Se confunde la bestia cuando cree que por tener al animal entre sus dientes es su presa. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y la duda, ¿no? O sea, la duda, la incertidumbre como algo que no genere incomodidad, sino que más bien se convierte en un lugar seguro, en el sentido de que podemos permitirnos dudar, equivocarnos, volver a recorrer caminos, desandar, preguntar, Claro. buscar, buscar compañía. Ujú. este Observo de lejos, las hembras inmensas se mueven lento, mido distancia, me retraigo, no avanzo, contengo en la piel el deseo. Esas hembras saben cuál es el color de mi pelo. Recurrir, escuchar a los otros, a las otras, que están un poco más allá, un poco más allá, otro poco más allá, más lejos, porque llegaron más lejos. ¿Sí? Ahí escucho como Y un ruido que se está acoplando, sí, Walter, sí, Hugo. sí, sí, sí. Cada tanto ¿O es que tenemos te ese estás yendo tema. en moto? No, 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 es acá, es en el estudio, quédate tranquila. Siempre tenemos ese ruido. Dale, Siempre. dale. Ahí está, quédate tranquila que habitualmente lo tenemos. Dame un segundo a ver si lo podemos solucionar. Dale. A ver, ahora me escuchás mejor. Sí, te escucho, te escucho. Ahí está, ahí Sí, está. sí. Cambiamos micrófono. Cambiamos Bueno, micrófono porque a veces nos pasa que tenemos ese ruido ujú, y estamos en vivo. ahí está. Sí, es lo que tiene esto, ¿no? Yo te decía, Estamos en vivo. estamos en vivo y bueno, son detalles. Pero bueno, es también lo lindo. Para mí es todo un desafío. Es todo un desafío. Me gusta que no controlar, pero sí saber a qué me tengo que atener acá. Pero me encanta, me encanta. Eh, Sí. por suerte tengo la gran posibilidad de tener a Oscar Romero, que es nuestro nuestro operador, Abrazo, que claro, porque abrazo al porque siempre, operador Oscar claro, Romero. siempre está muy atento y bueno,
a mí me hace sentir, al hacer esto, también, mira que para mí también no es fácil estar acá, plantear, y máxime cuando la mayoría de las entrevistas el entrevistado no está presente, y sin embargo se da, ¿no? Pero y fluye la comunicación, Acá y eso es estamos, una cosa acá interesante. estamos. Acá estamos, claro, Sí, acá estamos. por supuesto. Y cuando me hablaste, sí, obvio, así, de una, te lo dije, sí. Pero Claro. casi me equivoco, me habías dicho sábado a ver, la anécdota. Sí. Eh, sábado a la medianoche, Eve. Sí, claro. Y yo hoy te escribo y te digo, mirá esto, lo otro y aquello, qué sé yo, porque mañana, no, Eve, Soy. sábado a las 0:20 es sábado 0:20. O sea, viernes ya pasó, ya es Sí, sábado, sí, ¿no? sí, sí, sí. Esa mala costumbre que tenemos Que acá también de pasa, pasarnos al que acá también pasa, pasa, acá sí. también pasa y me Menos mal que dicen, hablamos antes, sí, muy no, antes, te ¿no? digo, Muy ahí, igual te- íbamos a hablar no, antes, yo te sí. digo que siempre pasa eso, me ha pasado con gente de Argentina, con gente de acá, y entonces yo por eso, como ya me pasó más de una vez, entonces siempre aclaro, incluso en el inicio del programa digo, del viernes para el sábado, te empecé a aclarar ese tipo de cosas, porque Claro, acá también se dice, sí. bueno, no, nos encontramos el viernes, y para mí, porque en realidad estamos Es antes de cultural, medianoche, no, pero es además, re cultural, sí. claro, pero además porque antes de medianoche ya estamos acá, para hacer el programa, Cla- y entonces nos reunimos el viernes, claro, y está bien. claro, Son, creo que en todas partes se manejan formas, estilos de comunicación, sí. y son particulares, y como tú decías, cuando uno dice sábado a medianoche es más cerca del domingo, y Pero bueno, yo dije, qué bueno que me quedó claro eso, ¿no? Por lo menos alguna certeza tenía que tener. sí, claro. Bueno, no, pero está bien. A ver, me parece que lo que planteas es muy interesante. Tener más dudas que certezas, porque es ahí donde aprendemos realmente. Me parece que en la vida, en general, y la literatura Mm. nos permite eso, plantearnos cosas. Eh, Vos dijiste búsqueda, sí, que es una palabra también que me remite a eso. Sí, claro, te escucho. ¿no? No, claro, justamente. Me parece que tú decías también que eh, la escritura es una forma de búsqueda, ¿no? Que de repente en la poesía permite encontrarse. Te dice cosas de vos mismo que vos no sabías. Eso me pareció muy... Es mortal eso, ¿no? ¿no? Es una cosa, una cachetada, son esos versos, ¿no? De Mariana. Claro, Eh, bueno, esto de permitirse también dudar, estar un poco en la incertidumbre, o sea, la incertidumbre como un fango, como una arena movediza, pero arena movediza, ¿entendés? O ujú, sea, como que te da también un changüí como para moverte y como para poder salir o permanecer ahí el tiempo que sea necesario también, ¿no? No claro, hundirte, y aceptar eso y no buscar, yo digo, desde mí, ¿no? sí, Desde mi parte, digo, no quiero esperar grandes revelaciones ya, grandes certezas. A claro, veces las incertidumbres y las dudas y las inseguridades me traen eh, mucho más anclaje que ujú, esas grandes verdades o revelaciones que parecen tan ajenas. Y claro. luego yo no sé si están aquí, acá, o, 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 o me las enseñaron Ah, tan bien o tan mal, sí, ahí ¿no? está. Exactamente, exactamente. Entonces, un poco esto, ¿no? Permitir este vaivén, este, esta, esta posibilidad de que sea una cosa, sea la otra. Cuando digo palpitaban la ternura de su carne, la sal de su cuerpo, palpitaba todo su olor a hembra,
su deseo yendo y viniendo cerca de mí, lejos de mí. Ujú. Qué tema, qué tema. Este, sé que en una entrevista que mantuvimos para Página en Blanco mencionamos el libro titulado El 0,01%, pero no recuerdo si su contenido. ¿Podrías contarnos de qué trataba este libro en particular? Bueno, conversando con una ex profe mía del, del profesorado, Ujú. Gabriela González Sandoval, de Goya, conversábamos acerca del 0,01% cuando ya estaba casi terminado, y también con Laura Virgile conversábamos sobre este libro, con Maya Eyring, y decíamos, bueno, que es un libro de poemas, pero que como hay una historia que se define con los resultados de una prueba de ADN. Eso es lo que te puedo contar. Bien, 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 bien. Es algo bueno para ir a buscar el libro. Un buen gancho, un buen gancho. No puedo contarte más porque no sabría cómo hacerlo. Está bien, está bien, está bien. Y que mencionaste a grandes escritoras de la región, ¿Mm? y que bueno, a Y Laura tuve la educadoras oportunidad, y y formadoras formadoras además, ¿no? y muy Este, críticas, sí, sí. y que además, por ejemplo, en el caso de Laura, que hace con su trabajo de teatro y demás, nos hace Sí, pensar sí, sí. también, Y de ¿no? composición también, de dramaturgia y de, sí, un Claro, montón. claro. Sí. Em, no he entrevistado a la otra escritora que A Gaby. mencionaste, no, a Eric. Bueno, Gaby forma parte de Como el Agua, Mira, Walter Hugo. mira, mira. Bueno, Sí, entonces, viste, son temas pendientes, temas pendientes. sí, sí, Este, sí. hay un buen grupo de escritores que aún quiero entrevistar. Bueno, se va dando de a poco, se va dando de a poco. Se va dando, vamos Sí, tejiendo redes, siempre tejiendo, siempre ¿viste? tejiendo, siempre tejiendo. Y eso es lo bueno. Vos fíjate que hoy estamos en 2026. Sí. Nos conocimos virtualmente hace ya unos años. Y bueno, se mantiene esta red, estas vinculaciones. Yo hoy quería Mantiene mencionar, y perdón, acrecienta y se sí, profundiza, sí. vaya que Perdón, sí. disculpa que te corte. Sí, no, Se no. acrecienta, sí, se profundiza. Ajá. Y vaya que sí, yo hoy quería justamente agradecer porque hoy hice una pequeña publicación en redes sociales donde mostraba una foto del libro, este del universo, para un poquito, el universo ¿Cuál? de Corriente que salió ahora, para un poquito, Ajá. a ver, porque, bueno, justamente un texto mío aparece allí, para un poquito, ¿Lo tenés ahí? acá, no, al libro no lo tengo, ¿Lo eh, tenés al texto? sí, constelación correntina, Ajá, y bueno, quería agradecerle a Nilda Sena, por sí, permitirme una vez más claro. ser parte de ese encuentro, de esas antologías, y es una forma justamente. Encuentro de escritores, si no, eso es lo que hace Nilda, así Exacto, es, encuentro de escritores, bien. exacto, exacto. Ujú. Ese encuentro de Sí, sí, escritores de Corrientes, en el encuentro de cual yo escritores de siempre le digo, corrientes, soy sí. un atrevido porque no soy de Corrientes, viví en Corrientes, y en definitiva, de alguna manera Te sigo. empallezaste, Sí, claro, es lo que tiene, ¿no? Corrientes es lo que tiene. claro. Corrientes es lo que tiene Pallé. Y bueno, ese ida y vuelta que se va dando desde el 2020 hasta esta parte, y que como tú dices, siempre se va entretejiendo, se va tejiendo y se va acrecentando, y eso es muy interesante. Me han Sí. permitido toda esta vinculación, conocer gente, no solo escritores, sino artistas, músicos que permitieron que su música formara parte
de algunos audios que creé con autores de ahí de la región y bueno, y con mucha camaradería, con mucha gentileza, Sí, me cedieron la posibilidad de utilizar su música. Y eso para mí fue muy importante porque no se da eso habitualmente, porque no nos conocemos hasta hoy día, ajá, sino así en forma virtual, y sin embargo ese chamigo, dale, usalo, tranquilo, y esas claro. cosas son muy importantes, muy válidas. Así es, amigo, y te pasa lo mismo, ¿no? Claro, Siempre hablamos por teléfono y siempre estuvimos en contacto a través de amigos nuestros, claro, vos y claro, yo. claro. Sí, sí, exactamente. Y eso es bueno, eso es bueno. Otro texto de tu autoría, como un vestido Perdón, caliente. Sí, perdón que te decime. corte, no, me habías hablado del 00,01% Sí. y, y acá encontré un texto que puede ser, estaba pensando qué difícil decir de qué se trata este libro primero. Ujú. Ahí, bueno, lo hice como pude y luego puedo compartir este texto que es muy cortito, que dice algo así, ¿no? El 00,01% es el que te decía, Ujú. es un libro de poemas que cuenta una historia que se define con la prueba, el resultado de una prueba de ADN. Ajá. Este texto, como llueve, cae agua a cántaros y hay sol. Antes, en lo de la abuela decían que cuando llovía así se casaba el diablo. Yo me imaginaba que el diablo era un hombre alto, rubio, como el sol. No me imaginé nunca con quién se casaría. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Creo que hizo un poquito de acople. Te estás escuchando quizás ahí, la radio también, pero igual se escuchó bien, se escuchó bien, se escuchó No, bien. no escuché copla, escuché musiquita. No, la música está de fondo, pero se escuchaba como Dale. una cosa. No importa, sale bien igual. Eh, Qué bárbaro. Eh, Tus textos, como nos hacen pensar eh, la poesía, ¿no? En general. Ujú, Este, y otro libro tuyo del 2018, Como un vestido caliente, por la editorial ujú. Semánticas del Desequilibrio. Eh, Semánticas del desequilibrio, que ya no está ahora, Mira, porque bueno, no pudo sostenerse, son eh, ed- editoriales autogestivas, muy a pulmón todo, y ujú, bueno, las situaciones obviamente no fueron las propicias tampoco en ese momento, como ahora no lo es tampoco, ¿no? claro, claro. Pero Miguel Ruiz Díaz en ese momento lo sostuvo como pudo también con sus colegas. Que esa es una, digamos, constante, pero esto era de San Luis, ¿no? ¿O no? Resistencia Chaco. Esta era de Resistencia Chaco. Porque en definitiva es Resistencia Chaco. una de las cosas que pasa en el nordeste argentino es la gran dificultad para mantener las editoriales, para Gran sostenerlas, dificultad. ¿no? Gran dificultad. Por eso cada vez respeto más la labor de los dueños de las editoriales, de los que hacen los libros, de los Claro. que hacen los libros, de Ujú. los que compran el papel, este papel sí, este papel no, este es satinado, este va para la tapa, acá se hace el diseño, acá se hace este, acá está el formato güey, es un montón. La Claro, máquina, se rompe un repuesto, web, hay que comprar la máquina entera porque el repuesto no se consigue, o ahora se consiguen los repuestos, pero ¿a claro, qué costo y a qué valor? O claro. sea, todo eso, Sí, sí. no es nomás eh, hacer el libro y venderlo, No, ¿sí? Por eso también el costo monetario del libro, claro. ¿sí? Entonces cada vez respeto más a esa gente que se pone a trabajar ahí con el papel y la máquina y eso, ¿sí? Porque además lo conoces desde adentro a todo ese sistema, bueno, has Y, tenido esa oportunidad, ¿no? y cuando
empecé a trabajar con Moglia, tuve la oportunidad también de verlo ahí, viste, de Claro, entrar ahí para claro, ir a buscar algo, a hablar con Leo y de repente estaba, está la máquina rota y esto, lo otro, y todo eso ocurre. La claro, distribución, el circuito de distribución, la logística, es claro, todo eso, todo. justamente. Lo que hoy decías de la Lobita de Río, es decir, de Josefina, Sí, que lleva, no no, solo hace todo sí, el proceso, sino que además después logró hay que hacerlo, venderlo, ¿no? Hay que presentarlo, claro. hay que Se mueven mostrarlo. ferias alternativas, Claro, sí, 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 qué bárbaro, exacto. qué bárbaro. Entonces, mencionamos en la Como un entrada. vestido caliente, me decía, Sí, sí. exactamente, sí, sí, dale, contanos Bueno, algo. nombraste Llevo el cuerpo, ¿no? Como un vestido caliente fue el primer libro Ujú, y yo creo que el texto que a mí me movió todo y que marcó un antes y un después en la escritura y en la reescritura mía ujú, es Llevo el cuerpo, ujú. llevo el cuerpo, lo levanto, le abro los ojos, le pongo entre los dientes un bocado de algo, me lo cargo encima, lo enjuago, lo visto, le coloco rubor, perfume, un broche en el cabello, cepillo su sonrisa, delineo sus ojos, me lo pongo. A veces las vísceras pesan, los órganos espumosos se inflaman y duelen, los fluidos se espesan, se detienen. Pobre bodoque inerte se pone tenso, difícil de dirigir, pero el tiempo cae sobre el mundo como un cuchillo oxidado. Gargantas lejanas gritan, me llaman, siempre alguno me reclama el cuerpo. Acudo, me lo llevo a cuestas, como un vestido caliente. Así lo llevo, lo traslado, lo arrastro, a todas partes lo llevo. A veces yo también voy. Cada vez que lo escucho en tu voz, porque tuvimos la oportunidad de que tú lo grabaste, yo le puse audio, ¿no? Un sonido de fondo, y después lo compartimos, y es interesante. Fue también muy lindo poder agregarle todos esos sonidos. eh, Esa linda Sí. experiencia que bueno que se hizo con la voz del autor, ese otro podcast que duró poco y que de alguna manera Ujú. hoy intentamos recrear en esta última parte del programa, este, y en los últimos minutos rescatar eso, quizás no con todos esos efectos que hubiese querido hacer y Ujú. demás, porque implica mucho tiempo, pero sí, Entiendo. sí tuvimos la oportunidad de hacerlo con este texto tuyo, y con otros, y fue una muy linda experiencia porque yo escuchaba el texto y entonces buscaba cada sonido que imaginaba que podía aparecer. eh, y no es fácil, Ujú. pero es muy lindo, porque pasa eso, es decir, ahí creo que hay una reescritura, como tú decís. El texto no termina cuando lo terminas de escribir, sino cuando el No, otro lo lee, claro. ¿no? Lo Escribir, reescribe. escribimos todos. El laburo es después el trabajo. Trabajo es primero entender que tiene que haber una escritura que puede, que es posible, que es viable, una reescritura. Re, origen latino quiere decir volver a. Mm, Nosotros lo utilizamos como un intensificador. Esto está re bueno, o sea, tu programa está re interesante porque plantea cosas que otros programas no plantean. El re como intensificador ujú, es, es un significado nuevo, digamos, ajá, joven. Ahora, re etimológicamente quiere decir volver a. Reescribir es volver a escribirlo, revisarlo, ujú, releerlo, aceptar que el texto te va a decir cosas y bancártela, claro, animarse a tocarlo. claro. Un libro, un poema, no es un hijo. O sea, Ujú, si fuera un hijo le diría, che, quédate quieto, claro, portate bien. No, se porta mal, porque no es un hijo.
Claro. Es algo que sale desde adentro y a veces de los lugares más oscuros o sombríos, sin un sentido peyorativo, Claro. ¿no? Claro. Ocultos, Claro. por algún motivo Qué, u otro. qué bueno, qué bueno. Qué bueno ir descubriendo todo esto. Y eso es un poco a lo que apunta el programa, ¿no? Es decir, descubrir ese tipo de cosas. eh, y en esta interacción, en esta comunicación, eh, que vayan surgiendo nuevos elementos y que nos dejen pensando. Porque además, una cosa interesante que tiene Café y Palabras es que si bien va en vivo los sábados de 0 a 1:30, lo podemos escuchar después en las plataformas. Sí, Entonces, me están eso... preguntando todos ahí, ¿eh? Porque algunos ya se han dormido. Así que está. Lo interesante es eso. Lo interesante es eso, que uno puede escucharlo una y mil veces. ¿Y qué fue lo que dijo Evelyn? A ver, bueno, ahí está. Y entonces, ¿qué más nos puedes contar? ¿Qué más nos quieres contar? ¿De dónde podemos encontrar Ánima, por ejemplo? ¿Cómo podemos conseguir un ejemplar? Ánima, lo estuvimos presentando en San Lorenzo, como te dije, en la primera Feria del Libro de San Lorenzo, y acá en Corrientes, en el bar Bocado, que está ahí, San Lorenzo, casi Costanera. Ujú. Y bueno, afortunadamente se los llevan y me he quedado sin ánima. Tengo acá uno prestado Mira. y Josefina Wolf en Buenos Aires hace envíos, los tiene ella. Ujú. Está como Lobita de Río en Instagram, en las redes, y está como Josefina Wolf también, Jose Wolf. Ujú. Así que la pueden buscar y directamente con ella pueden adquirirlo. Es nuestro libro. Perfecto, perfecto. Lo vamos a estar volcando esa información en el blog. Yo ya tengo recabada imágenes y direcciones, enlaces, así que esto que tú ibas recalcando lo vamos a colocar en el blog de Café y Palabras para que, bueno, la gente pueda acceder tanto a Ánima como a los otros textos. Siempre también ponemos algo de información de alguna otra entrevista que hayamos mantenido con algún escritor, entonces poder volver a escuchar algo de atrás, otros Ujú. textos, otras cosas, que hoy hicimos un pantallazo simplemente, pero que bueno, Ujú. hablamos en profundidad sobre otros textos Bueno, en otras te cosas. cuento Dime. desde adentro y el 00,01%, Ajá. ¿sí? Desde adentro y 00,01%, Moglia Ediciones también Ah, perfecto. en las redes y también envíos, y también por Mercado Libre también se puede adquirir, o los que estamos acá en Corrientes, Ujú. Rioja al 700, ahí Es- está Moglia. Mowgli, Y exactamente. Bolsado para Dama, Ujú. es un libro que se reeditó y lo tengo yo. Ah, perfecto. Creo que Nancy Toselli, que era la dueña de la editorial, que también cerró, Ujú. no, ya no creo que lo tenga, pero yo sí lo tengo calzado para Dama. Perfecto, entonces nosotros dejamos el contacto de tu Facebook, que es una forma de que todo el mundo pueda acceder y contactarse contigo en el blog también. Es una forma de poder continuar un diálogo con los escritores. Es una linda forma y que siempre lo colgamos en el blog de Café y Palabras. Evelyn, muchas Gracias. gracias, muchas gracias por participar de Café y Palabras, de esa forma tan rápida como surgió, como de decirte, tengo acá algo, te dejo en un bar, y que la Sí, persona que atiende ahí me dijo, ah, sí, fue mi profesora. Eso fue claro, lindo. obvio. Sí, 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 Así que está, sí, sí. eso fue muy interesante. Bueno, Bueno, muchas gracias por tu tiempo. igualmente te agradezco un montón y saludo a todo tu equipo y bueno, nada, muchas gracias por este tiempo y por este espacio. Gracias a ti, gracias a ti. Nos vemos. Bien.
por razones de tiempo, hoy no vamos a poder compartir el análisis literario de la Biblia, pero vamos a compartir, sí, aunque sea uno o dos audios de escritores. En el caso de hoy, de Rodrigo Miguel Quintero, un escritor argentino. Cuando nuestro señor operador lo disponga, vamos a escuchar, aunque sea uno. Rumbeando, de Rodrigo Miguel Quintero, premiado por la Asociación del Centro PEN Chile en Santiago. Mención honrosa de cuentos única. Teníamos que comprar ese terreno en el centro, cerca de todo lo necesario. La farmacia, la carnicería, la verdulería, una veterinaria y hasta un instituto de inglés. Amaba salir por el barrio. Se veían chicos de todas las edades jugando con camisas de sus equipos de fútbol favorito, pantalones cortos, pelos al viento. Algunos teñidos, otros no. Las cabelleras largas se zarandeaban al viento. Era un barrio tranquilo para formar una familia, muy silencioso, de ese silencio tan profundo que grita raudales, en especial entre las 2 y las 7 de la tarde. Hora en que las madres los habían mandado a los más grandes a trabajar y a los más chicos a dormir. Vivir cerca del centro te abre caminos, como si el universo lo supiese y te abriera sin problemas su mano celestial. La distancia de la avenida Libertador, la principal, apenas pasaban 10 cuadras. Un mega golazo. Adoraba mi barrio. Todo quedaba cerca. Algunos amigos decían, prefiero vivir cerca de Punta Soberana, queda lejos, pero la naturaleza, el verde, son únicos. Yo a menudo inclinaba la cabeza, asintiendo sin escuchar. Gustos son gustos, no hay que ser extremista. Lo más surrealista de mi barrio era que estaba a 5 cuadras del Parque Belgrano bajando el cerro. El parque principal de este pueblo en la loma del culo. Sí, dije culo. ¿Qué querés que le haga? Era estar más cerca de lo que la geografía mundial puso muy lejos. Amo el parque. Siempre que estoy manija bajo por una caminata. Es agua en este desierto andino. Se ve el cielo limpio, celeste y lúcido. Huele algarrobo, palo borracho, lengas, ñires, etc. El alma se te baja, se siente una calma ancestral, difícil de poner en palabras. En las tardes el barrio suele estar lleno de gente, andando para hacer compras. Por un lado las madres solas o con sus hijos en brazos. A veces llevan barbijo y guardan distancia, costumbres post-pandemia. Pegado a la pollería y la farmacia hay una casa de música que antes vendía discos, ahora vende micrófonos profesionales para podcast. Me acuerdo que les eché un ojo, di un regio manotazo, hasta que di vuelta a la caja de cartón. Para mi gran decepción, lo dejé inventando eso de en unos días vengo con la plata. Los días suman 3 años y medio y sigue. Están hermosos en la vidriera, y se me pianta un lagrimón. Cobro esas traducciones y me los compro. La peluquería de señoras que hay en mi barrio está casi llegando a la esquina. Es fastuosa y tiene carteles que llaman la atención. Hay retratos de grandes señoras o niños preciosos, muñequitos de torta. La gente que va allá es diferente. Niños con largas vestimentas, gente mayor de edad o pibes con mascotas. Me tumbó el olor a pan y facturas recién hechas. Decidí comprarme una 12 y media. No hay nada que unas buenas facturas y un regio café calentito no curen. Estar casado te hace querer facturas, mientras que estar soltero te hace querer gimnasia. Llegué, le di un beso a mi mujer, puse la pava al fuego. Escuchábamos al escritor argentino Rodrigo Miguel Quintero y bueno, no pudimos hoy compartir nuestro análisis literario de la Biblia, pero eso está muy bueno porque en definitiva, ¿qué pasa? La entrevista se hizo larga y eso está muy bueno porque fue una comunión, fue una real comunicación. Eso fue muy lindo. Y bueno, a veces pasa eso.
Pueden seguirnos en Instagram, @cafeypalabras2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompaña en los controles de la radio. Estamos en CX12 Radio Oriental, 770 amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.